Profe, ¿ya pasó lista? Lo vamos a hacer al final. No te preocupes, Ok, Osvaldo. gracias. Muy bien, chicos. Entonces, lo que vamos a empezar a analizar son las armaduras. En la siguiente, en la siguiente imagen hay otro tipo de armadura. Ahí lo pueden ver. Aparece una armadura de un edificio diferente al primera que es un puente, pero tiene los mismos elementos mecánicos. Pueden notar que la armadura se encuentra presente las barras de las vigas, los elementos mecánicos, y hay un conjunto de elementos que lo sujetan a la columna. Bueno, sucede, muchachos, que todos estos elementos están conectados por pequeñas articulaciones. Pueden ver que son como tornillos, son articulaciones. Estas articulaciones evitan que pueda moverse horizontalmente la barra, pero pudiera girar en ningún momento dado. Entonces, una particularidad de las armaduras es que solamente están sujetas a fuerzas de tensión o compresión, dependiendo del diseño que estemos analizando. Pero en los nodos, en este nodo, el momento que actúa sobre este punto es igual a, es decir, no soporta. Es como si fuera un apoyo simplemente articulado de las barras y puede girar libremente. Bueno, lo que vamos a estar trabajando es el análisis de estos elementos que son los nodos. Bien. En la imagen que ustedes ven en la pantalla pueden ver una pequeña armadura muy pequeñita, en donde se está observando cómo discretizar esa armadura que tiene diferentes elementos con barras unidas por pernos. Y esos pernos pues pueden girar, solamente están tratando de evitar que las barras se muevan longitudinalmente, pero pueden girar. Son pequeñas articulaciones en cada una de ellas. Cuando los puntos no soportan momentos, lo vamos a llamar armadura. Cuando sí soportan momentos, una condición rígida, entonces lo vamos a llamar bastidor. Es una estructura diferente porque entonces su resistencia cambia, la forma de analizarlo también va a ser distinta. Las armaduras son los elementos mecánicos que más ocupamos en elementos de gran tamaño, por ejemplo los puentes. Ahí pueden ver la distribución que tiene un sistema de piso en un puente y que está sostenida por una armadura. La armadura son los elementos laterales que soportan el sistema de piso. Esas fuerzas se transmiten a las armaduras y las armaduras resisten la fuerza vertical. No se les olvide, una armadura es una estructura que logra evitar que que se muevan los elementos y solamente resista fuerzas de tensión o compresión. En la imagen pueden ver dos elementos, el primero sujeto a fuerzas de tensión, está estirando ese elemento, y el otro fuerzas de compresión, está tratando de comprimirse el elemento. En una armadura solamente existen este tipo de fuerzas, tensión o compresión. Algunas de las armaduras más comunes, las pueden ver en la pantalla, lo que cambia es la geometría, la forma de enlazar a los elementos mecánicos. Se pueden dar cuenta que hay una armadura tipo Pratt, que quizás la novedad es que tiene una especie de forma triangular y de elementos que cruzan uno en la parte superior a uno en la parte inferior. Van de arriba hacia abajo. Muy bien. En la segunda pueden ver una armadura tipo Howie. La diferencia de esta es que va de izquierda a derecha el tensor que se genera sobre las caras laterales, en el otro va de izquierda a derecha y genera una geometría distinta. Hay otro que se llaman tipo Fink, que la diferencia entre las piernas es que no tienen elementos verticales, todos son inclinados. Y bueno, así cada una de ellas, en términos de armaduras, pueden notar que hay diferentes configuraciones. Cada una de ellas busca resistir de mejor manera las fuerzas que actúan sobre ellas. La eficiencia de cada una de ellas depende de la geometría y depende del dimensionamiento que tienen todos estos elementos. Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de analizar. Mira, ahí pueden ver una armadura tipo K, donde aquí es una grúa viajera que permite desplazar elementos de una industria, ¿no? Lleva objetos de un lugar a otro, pero es tan larga que necesita esta geometría para poder soportar las cosas. Bueno, vamos a empezar a estudiar
Estos elementos mecánicos se llaman armaduras. Vamos a Vamos a empezar empezar con un método que con un método que le vamos a llamar el el método de los nodos. Permítanme explicarles en en qué consiste este método de de nodos. Bueno, Bueno, el el método método consiste en en primero primero calcular todas todas las reacciones que existen sobre sobre la la armadura. Así como lo hacemos en vigas, determinar cuál es la fuerza de reacción en el apoyo B, cuál es la fuerza de reacción en el apoyo A, las fuerzas externas. Eso es lo que necesitamos calcular. Bien, una vez que hemos hecho este análisis de las fuerzas externas, pues entonces nos tenemos que ir a la parte interna. Vamos a analizar cada nodo. Bien, dentro de cada nodo, este es por ejemplo el nodo C, aquí tenemos al nodo D, se aplican las fuerzas que actúan por cada una de las barras. Ejemplo, esta barra que le vamos a llamar AC, es probable que esté a compresión. Sobre la barra está con presión, sobre el nodo va a llevar la dirección opuesta, tercera ley de Newton. Observen cómo esta fuerza y esta fuerza es la misma, nada más que está actuando en diferentes objetos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada nodo y analizar las fuerzas sobre cada uno de ellos. ¿Sí? El nodo A. ¿Qué fuerza actúa sobre el nodo A? Pues genera la reacción del apoyo A en Y, la reacción del apoyo A en X, y probablemente la reacción de las barras, vamos a llamarle tensión AC, y la fuerza tensión AD. Ok, ¿qué pasa en el nodo C? Pues en el nodo C tiene que actuar una fuerza en sentido opuesto, tercera ley de Newton, a la que tiene el apoyo A, porque debe ser la misma fuerza. Tiene que haber también una fuerza que se aplique por la tensión CD, y otra fuerza más que actúe por la barra CD. Ahorita fíjense que todas las estoy colocando hacia afuera del nodo. Es decir, son fuerzas de tensión sobre la barra. ¿Por qué? Porque no conozco en realidad hacia dónde va. Con el paso del tiempo voy a ir deduciendo cuál es la mejor dirección. Oigan, ¿qué pasa con el nodo D? Pues el nodo D, la reacción de la reacción CD y la fuerza de tensión AD que debe ir en sentido opuesto, en la misma dirección. Finalmente, la fuerza que hay en el apoyo B, pues tiene la reacción B, y tiene que tener las reacciones de la fuerza CD y la reacción que existe de la fuerza CB también. Ok, noten ustedes cómo cada uno de estos nodos es equivalente a las que he colocado y nos ayuda a visualizar qué ocurre en las barras. Lo que vamos a hacer es, analizando los nodos, vamos a calcular la fuerza en las barras. Lo que nos interesa es calcular cada una de las fuerzas en las barras para poder determinar cómo se genera el equilibrio de las barras. ¿Está bien, chicos? Bueno, pues lo que vamos a estar haciendo es aplicando las leyes de la suma de fuerzas sobre cada nodo tiene que ser igual a cero. Esto nos va a garantizar que tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical, la armadura está en equilibrio. ¿Ok? Les comparto que el último proyecto que tenemos, el último reto, es precisamente el análisis de una armadura. Ahorita les platico detalles de este reto para que lo vayan contemplando, lo vayan ustedes comentando. Hagamos nuevamente la revisión de los equipos para que lo podamos presentar en el último reto del semestre, que va a ser el análisis de una armadura que visualicemos dentro del entorno, ¿no? Que en algún lugar lo veamos. Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo que es una armadura? Del método que vamos a utilizar, que es el método de nodos. Vamos a ver varios métodos. Otro va a ser el método de secciones. Pero en este momento vamos a analizar armaduras con el método de nodos. Bien. En la imagen pueden ver una armadura tipo Pratt, que les compartía que a diferencia de la Howe, es que no tiene elementos verticales. Noten cómo se colocan los elementos en forma triangular y en la parte superior los elementos de techo. Es una armadura que soporta un techo de un talón de eventos. Es de madera, pero permite con gran capacidad determinar o resistir las fuerzas verticales. Ok. Es que estoy así, güey. Imagínate cómo me debe ver. Vamos a ver un momento nada más. Güey. Morra que está aquí a nuestra izquierda. Vamos a terminar de cada una de las fuerzas que actúan. No está nada mal, güey.
un caso que nos permite analizar por el método de nodos. Recuerden, lo que estamos haciendo es analizando el interior de este elemento que es una armadura, sujeto a diferentes fuerzas. Pueden ver en la imagen una armadura de muchos elementos. ¿Cuántos elementos tiene esta armadura, muchachos? ¿Cuántas barras pudiera caracterizar esta armadura? Si los cuentan, ¿cuántos serían? Empiecen por aquí. Aquí está la barra 1, aquí está la barra 2. ¿Cuántos elementos tiene? 12. 12, vamos a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Es 11. que yo había contado las barras, las grandes, como una sola, profe. Ok, se cuentan cada barra entre cada nodo. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiene 20 barras. Es un sistema de armaduras de 20 barras. Es bastante elaborado. Bueno, ¿cuántos nodos tiene, chicos? ¿12? Muy bien. Tiene un poquito más. ¿Son 12? Sí, son 12. El número de nodos son 12 y el número de barras son 20, ¿verdad? Bien, es un sistema bastante complejo. Vamos a ver un primer caso que nos permita practicar este conjunto de nodos. Miren, en la imagen tienen una pequeña armadura que tiene una fuerza en el extremo de 300 newtons y está actuando sobre ese elemento que es una armadura. Intentemos, muchachos, calcular las fuerzas sobre todas las barras. ¿Cuántas barras tiene esta armadura, chicos? ¿Cuántas barras observan? 3, Tiene 3 barras. ¿Y nodos? también 3. También 3. Intentemos, muchachos, determinar el cálculo de cada una de las fuerzas de esta armadura provocada por esa fuerza de 300 libras. ¿Ok? Pues vamos a analizarlo. Vamos a tratar de calcular las fuerzas sobre la barra para que nos permita generar el desarrollo. Permítanme, déjenme colocarlo así. Ahí está. Muy bien. Entonces, comencemos con el análisis. Les compartí hace un momento que lo primero que tenemos que hacer es calcular las fuerzas externas, las fuerzas que actúan sobre los apoyos. Entonces empecemos calculando, muchachos, los apoyos. Entonces, primero analicemos el equilibrio externo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esta armadura? ¿Qué tipo de apoyo es este, chicos? Es un apoyo que tiene rueditas. ¿Cómo lo llamamos? Articulado. Un apoyo simple, ¿no? Solamente vamos a tener una fuerza vertical. Oigan, ¿y cómo llamamos este tipo de apoyo que no se puede mover ni en X ni en Y? Ahora sí es un apoyo articulado. Articulado. Va a tener una fuerza de reacción en Y y tampoco se va a mover en X. ¿Están de acuerdo? Bien, tenemos dos fuerzas. Bien, lo que necesitamos en primera instancia es determinar esas fuerzas, los apoyos. Empecemos. De toda la armadura, analicemos qué fuerzas actúan sobre toda la armadura. Sobre toda esta armadura, chicos, ¿qué fuerzas están actuando? ¿Qué fuerzas tenemos en dirección horizontal? Es AX, F de AX. La X. FCY. ¿Otra? ¿En dirección Sí. horizontal? Ah, no. Olvídalo. Pensé que en... Es igual a 0. Ahorita vamos para allá. ¿No? Es la única, ¿verdad? Ujú. No tenemos más que una sola fuerza. Entonces, esa fuerza tiene que ser igual a 0. Ok, ahora sí, Aaron. Vámonos a la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan en dirección vertical? Menos FAY, Menos F a Y, más FCY, más F C Y. Muy bien. menos 300.
menos 300. Ok. Bajo esta ecuación lo que nos dice es que la diferencia entre FAY y FCY tiene que ser igual a 300 libras. Bien, no podemos hacer nada. Pero tenemos que resolver las ecuaciones de equilibrio de esos apoyos. Entonces vamos a analizar suma de momentos sobre un punto. ¿Les parece si analizamos sobre el punto A? Dado que ahí tenemos dos incógnitas. ¿Qué momentos generan las fuerzas FCY y la fuerza de 300 sobre el punto A? Muchachos. Sería la fuerza de FCY por Muy bien. la distancia. O sea, ¿ahí es 20? Muy bien, la distancia al brazo de palanca, vamos a utilizar el brazo de palanca. ¿Qué distancia perpendicular se genera esa fuerza? Ah, 15. Por 15 pulgadas. Okay. ¿Momento positivo o negativo? ¿Hacia dónde hace girar la armadura? Es positiva. Positivo. Muy bien. Por otro lado, la fuerza de 300 libras actúa a qué distancia de la línea de acción de la fuerza que está actuando en el otro extremo. ¿A qué distancia actúa? 53. 53 pulgadas. Muy bien. Actúa a 53 pulgadas. Momento positivo. Negativo, perdón. Negativo, ¿verdad? Muy bien. Y son las únicas dos fuerzas. Eso tiene que ser igual a 0. Ok, con esto ya podemos calcular la fuerza que hay en el apoyo, que serían los 300 libras por 53 entre 15. ¿Cuánto nos da, chicos? La fuerza en el apoyo C. ¿300 por 53? Entre 15. 1060. Así es. 1060. Ok, tendríamos 1060 de libras de fuerza en ese punto. ¿Están de acuerdo? Y entonces, FA es 1060, ¿no? Ok, vamos a calcularlo ya con las ecuaciones que tenemos. Muy bien, entonces nos regresamos y ya podemos calcular de esta ecuación Ah, no, perdón. el valor de FAY. FAY va a ser 300 menos 1060. ¿Cuánto nos da, chicos? 760. Menos. No, sí, perdón. Menos 760 libras, que menos y menos nos va a dar más. Quiere decir que la dirección que nosotros propusimos es la correcta, ¿no? FAY va hacia abajo. Y tenemos ya las dos fuerzas que actúan sobre esos nodos. Bien, terminamos, chicos. Lo que acabamos de hacer es algo que ya hemos hecho en el pasado, que es el análisis de los apoyos. Lo que sigue a continuación es el análisis de los nodos. El análisis de nodos. Bien, aquí les recomiendo que empiecen en un nodo donde ya tienen suficiente información. Podemos empezar en el punto C, en el punto A. Eso ya es distinto. Ya tenemos las fuerzas que actúan sobre esos nodos. Voy a comenzar sobre el nodo A. Dado que ahí tenemos ya bastantes información. Ahí está el nodo. Voy a colocar imaginariamente las líneas de acción de las barras. Y sobre esas líneas de acción hay dos fuerzas. La fuerza Y hacia abajo de 760 libras. La horizontal ya no lo coloco porque fue 0. Y tendríamos la fuerza de esta barra, que no sé si es de tensión o comprensión. Como no lo conozco, voy a suponer que está generándose sobre la barra tensión. ¿Eso cómo lo dibujo? Generando una fuerza que sale del nodo. Y esta va a ser la fuerza AC. Tampoco sé la magnitud y la dirección de la barra que va en el del punto A al punto B. Lo estoy proponiendo a tensión.
Oye, me equivoqué, no sé si es correcto. No se preocupen, la misma ecuación nos lo va a indicar. ¿Están de acuerdo? Bien, me faltaría encontrar este ángulo, que lo voy a ocupar para poder descomponer esa fuerza. ¿Cuál será ese ángulo, chicos? ¿Cómo podríamos determinar el ángulo que está la fuerza AC? Fíjense que se forma un pequeño triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Qué dimensiones tiene este triángulo rectángulo? Este de aquí mide 15 pulgadas y esto de acá mide 20 pulgadas. Me interesa este ángulo. ¿Cómo podríamos calcular ese ángulo? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Tangente. Tangente. Muy bien. Tangente de ese ángulo es cateto opuesto 20 sobre 10. Por lo tanto, el ángulo es la tangente inversa o el arco tangente de 20 sobre 10. O de 2, ¿no? Si realizamos el cálculo de la tangente, arco tangente de 2 o de 20 sobre 10, nos da 63.49. 63.49 grados. Profe, ¿es 10 o es 15? Ah, perdón, 15. Sí, sí, sí. Estoy inventando cantidades. Aquí es 20 sobre 15. Gracias. 20 sobre 15. Arco tangente de 20 sobre 15. Recuerden nada más colocar su calculador en grados. 53.1. Sí. Muy bien. Ya tenemos ahí. Bien, sobre este nodo apliquemos las condiciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0. Comencemos con eso. ¿Qué fuerzas actúan en dirección horizontal, chicos? ¿Estarán de acuerdo que esta fuerza tendrá una componente en X y una componente en Y? Si es así, entonces tendríamos FAC en X, positivo, y FAB, igual con 0. FAC en X, no sé cuánto vale FAC, pero va a ser su componente coseno de 53.1 grados más la fuerza AB. Bajo esta ecuación tengo dos incógnitas. Tengo que dejar momentáneamente aquí esta ecuación y ahora analizar qué pasa en Y, chicos. Suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas en Y están actuando sobre este nodo? Tenemos la fuerza AC ahora en Y. Y tenemos, muchachos, la fuerza de 760 libras. ¿Qué nos dice esta ecuación si despejamos F hacia Y? Que la fuerza de la barra F hacia Y es igual a menos 760 libras. Quiere decir que no va hacia abajo, va hacia arriba, va en el sentido opuesto. Ahorita lo corregimos. Oigan, pero F hacia Y, ¿están de acuerdo que es F hacia por el seno de 53, menos 53, ¿no? Que va hacia abajo, 0.1 grados. ¿Cuánto es el seno de 53 grados, chicos? Punto 8. 0.8, pero como es menos 53, va a ser menos 0.8. F hace. Igual a menos 760. Oigan, finalmente F hace va a ser menos 760 entre menos 0.8. 950. 950. Acabamos de calcular la fuerza, muchachos, sobre la barra AC, que debe ser de magnitud 950 libras. Bien, con esa información
puedo regresar a esta ecuación y terminar el análisis que había empezado. Ya sé que FAC vale 950 libras por coseno de 53 grados más FAB. Ya puedo calcular cuánto es la magnitud de la barra AB. La barra B sería 950 por el coseno de 53.1. Y eso nos da 570.4 libras. Y ahí ya tengo 2 barras de las 3 que necesito calcular el equilibrio. ¿Están de acuerdo, chicos? Fíjense que lo único que hemos hecho es el análisis del primer nodo. Muy bien. Podríamos movernos a otro nodo, ya sea el B o al C. ¿Cuál prefieren, muchachos? El B, porque ya tienes la de A a B. Ok. ¿Les interesa? Profe, Sí, adelante. ¿el coseno de 53.1 da negativo? No. Entonces la fuerza se pasa como negativa, ¿no? En FAB. Ah, es cierto. Al momento de despejar va a ser menos, ¿no? Sí. Sí, va a dar negativo, va en sentido contrario al que nosotros lo propusimos. FAB no va a la derecha, en realidad va a la izquierda. Entonces, resumiendo, tenemos la fuerza en el apoyo de 760 que va hacia abajo. La fuerza que colocamos no va a la derecha, va a la izquierda de 570.4. Y la fuerza AC sí va hacia abajo. La fuerza FAC. ¿Ok? Muy bien. Esta también va hacia arriba, ¿no? FAC calculamos que eran 950 libras. Profe, Mande. tengo 3% de pila, no traigo mi cargador. ¿Hay problemas si sigo la clase grabada? Sin problema. No hay ningún problema. Gracias. No, Vale. aquí me voy a quedar hasta que se termine. Ok, ojalá. Muy bien. Pues aquí tenemos, muchachos, las fuerzas que actúan sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, pues nos falta ahora calcular, muchachos. Nos falta entonces ahora analizar el siguiente nodo. ¿Estamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Chicos? No, profe. Muy bien. Ok. Pues nada más recuerden que ya tenemos el análisis del nodo A y nos vamos a pasar al nodo B. Voy a borrar las escrituras para tener espacio. Podamos continuar. Bien, ahí tenemos. Ahora pasemos, muchachos, al nodo B, que es un nodo que nos interesa analizar. Veamos qué pasa con el nodo B. Resumiendo acá, ¿me pueden recordar, muchachos, las cantidades que ya determinamos? Teníamos la fuerza hacia abajo. ¿De cuánto nos dio? ¿Chicos? Bien. ¿Cuánto era la reacción del apoyo A? 760. 760 libras. Ok, esta fuerza aquí calculamos 950, ¿verdad? Sí. Y este de acá, 770, ¿no? ¿cuánto fue? 570. 570. Punto Así y nos calculó. Ahora nos pasamos al punto B. En el punto B está la fuerza de 300 libras. Bien, tenemos que dibujar en sentido contrario. Fíjense que aquí la fuerza de la barra nos salió a la derecha. Entonces, sobre este punto tiene que ir a la izquierda. ahí está en compresión, ¿no? Aquí la barra va a estar a tensión.
Cuando sobre un nodo sale del nodo, la barra está a tensión. Cuando sobre un nodo entra, la barra está a compresión. Ok. Bien, nos falta una fuerza, que sería esta. Esta fuerza la vamos a llamar, Profe, en el A, 570 era hacia el otro lado, o sea, era menos 570. Pero no sé. hacia el lado izquierdo. Ajá. Yo creo que No, sí lo habíamos cambiado. De hecho, sí iba en esa dirección. sí va bien, ¿no? O sea, lo pusimos al revés. Sí, lo cambiamos. Está bien en esta dirección. Muy bien. Este ángulo que tenemos aquí, tendremos que calcularlo porque es un ángulo nuevo para poder orientar. Fíjense que ahora tenemos 48 pulgadas de este lado y 20 pulgadas de altura. ¿Ok? Necesitamos, muchachos, calcular ahora ese ángulo. ¿Cómo podríamos relacionar esos lados con este ángulo, chicos? ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Seno. Otra vez tangente. Tangente otra vez. Nada más que ahora va a ser tangente de 20 sobre 48. Tangente, cateto opuesto sobre adyacente. El ángulo alfa va a ser arco tangente de 20 entre 48. ¿Cuánto, chicos? 22.6. 22.6 grados. Okay, ese ángulo es 22.6 grados. Bien, apliquemos nuevamente las condiciones de equilibrio sobre el nodo B. Este es el nodo B. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos? Menos 570 libras, menos, así lo propusimos, FBC por coseno de 22.6 grados. ¿Ok? De aquí ya podemos sacar la fuerza de FBC. FBC va a ser menos 570 entre el coseno de 22.6. ¿Cuánto nos da, chicos, la fuerza sobre la barra BC? $617.4. Menos Menos 617.4 libras. El signo menos significa que no va en la dirección que lo propusimos. En realidad va en sentido opuesto. ¿Ok? Eso es lo que nos indica el signo menos. Bien, pues ya tenemos las tres barras. Ya no fue necesario calcular la última dirección, pero seguramente se tiene que completar el equilibrio. Veamos qué pasa con esa misma barra, pero en la dirección de Y. Suma de fuerzas en Y. Tendremos menos 300 libras. ¿Están de acuerdo? Y tenemos, ya sabemos que va hacia arriba, va a ser más FBC, que son 617.4 por el seno de 22.6 grados. Y si todos nuestros cálculos son correctos, esto tiene que darnos aproximadamente 0. Vamos a verificar si checa nuestro análisis, chicos. ¿Cuánto les da, chicos? Nos da una diferencia de 602.7 Sí. aproximadamente. Probablemente alguna cuestión de redondeo. Habrá que regresarnos para revisar dónde se quedó por ahí eso. Pero nos tendría que dar 0, ¿no? Que todos los nodos que calculemos nos tiene que dar 0 para que esté en equilibrio. Muy bien. Chicos, lo más importante de este cálculo es que logramos calcular a través del método de nodos el análisis de una armadura. Es un método muy sencillo. Básicamente lo que se basa es analizando cada nodo y colocando con una fuerza cada elemento resistente, cada barra.
Terminamos con un nodo, nos pasamos al siguiente nodo, vamos transportando cada uno de los resultados hasta que terminemos todas las barras. Es un proceso no muy complicado, requiere únicamente un poco de orden, observar si tenemos una dirección opuesta, como acaban de ver, nos tocó en varias ocasiones cambiar la dirección de las fuerzas, pero es un proceso bastante lógico. ¿Hacemos otro caso, chicos? Bien, vamos a ver. Sí, Vamos profe. a analizar un caso diferente. Ahora está la barra de manera vertical. Ya no se encuentra horizontal, también es un apoyo articulado y un apoyo simple. Tenemos una barra que está a 3 metros horizontalmente, luego hay un nodo B a 1.25 de altura y luego un nodo C 4 metros más abajo. Vamos a tratar de determinar la fuerza sobre cada uno de las barras. Como son pocos elementos, nos conviene utilizar el método de nodos. ¿Está bien, chicos? Vamos a analizar el método de nodos para el análisis de esta armadura. Bien, déjenme hacer espacio para que podamos analizar este proceso. Perfecto. Ahí tenemos, muchachos, nuestra armadura. Y queremos empezar a analizarla con el método de nodos. Comencemos con lo que platicamos en el ejercicio anterior. Primero tenemos que analizar el equilibrio externo. Entonces, comencemos con esa parte. Vamos a llamarle análisis de reacciones. ¿Por qué los ocupamos? Porque es parte de la información básica que necesitamos para resolver la armadura. Bien, empecemos con la suma de fuerzas en X. ¿Hay fuerzas en X, muchachos, sobre esta armadura? ¿Qué opinan? ¿Cómo, profe? ¿Hay fuerzas que actúan de manera horizontal sobre la armadura? No. Sí, sí las hay. Porque Sí, la miren, de la de las reacciones. Fíjense que sobre este punto tenemos una fuerza de reacción, ¿no? Y acá también. Hay uno hacia acá y otro hacia allá. ¿Están de acuerdo que sí tenemos fuerzas horizontales? Tenemos una fuerza CX, una fuerza X y una fuerza AY. Sí, sí hay fuerzas horizontales. ¿Qué tenemos, chicos? Menos FCX menos FAX tiene que ser igual con 0. Bien, pasemos a la dirección vertical. Suma de fuerza en Y. ¿Qué fuerza actúa sobre la armadura en Y, chicos? $84 kilonewtons. Menos 84 kilonewtons. 84.000 newtons. Más la fuerza de Y. FAY. De hecho, aquí ya tenemos una de las respuestas. FAY, para que se mantenga en equilibrio, tiene que ser igual a 84 kilonewtons. Perfecto, ya tenemos la primera de las reacciones. Ok. Nos falta, muchachos, un análisis más para poder completar. El análisis de momentos. Suma de momentos en algún punto. ¿Les parece si lo analizamos en el punto A? ¿Qué tenemos en el punto A, chicos? ¿Quién genera momento respecto al punto A? ¿Están de acuerdo que genera la fuerza de 84 kilonewtons y la fuerza en X que está actuando sobre el punto C? Empecemos. Momento de la fuerza de 84 kilonewtons. Esa fuerza, ¿a qué distancia se está aplicando de su línea de acción del punto de rotación, chicos? 3 metros.
a 3 metros. ¿Genera un momento positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Pasemos a la segunda. La fuerza CX, que está actuando su línea de acción de la fuerza a una distancia de 5.25. 5.25 metros. ¿Momento positivo o negativo? Negativo. Negativo. Perfecto. Con esto podemos ya calcular la fuerza de reacción, que va a ser 84 kilonewtons por 3 entre 5.25. 48. 48 kilonewtons. Muy bien. Ya tenemos las fuerzas que actúan en los apoyos. Es muy importante esos valores para poder determinar las fuerzas en toda la armadura. Nos pasamos ahora al interior. Dejamos, muchachos, el análisis externo y ahora vamos a hacer el análisis de nodos. Empecemos con alguno de los nodos. ¿Qué les parece si empezamos otra vez con el nodo A? Sobre el nodo A, ahí lo voy a dibujar y planteemos las fuerzas que actúan sobre ese nodo A. Tenemos ya una fuerza AY de 84 kilonewtons que va hacia arriba y una fuerza... nos falta X, nos faltó aquí calcular a X. Fx va a ser igual a menos Fcx, que es igual a 48. Muy bien. Bien, parece ser que Fx va en sentido contrario como lo propusimos. Nosotros lo propusimos a la izquierda, entonces va a la derecha en realidad, de 48 kilonewtons. ¿Están de acuerdo? Bien. Y ahora tenemos que colocar las fuerzas de las barras. Sobre esta barra, sobre elementos se le generan dos barras. No sé hacia dónde van. Le voy a colocar la primera de ellas hacia abajo. Vamos a llamar la fuerza de la barra AC. Y la otra que vaya en la dirección de la barra, que va en ese sentido. Sería la fuerza de la barra BA. Muy bien. Necesitamos este ángulo para poder determinar la dirección de las componentes. ¿Cómo lo determinamos ese ángulo, chicos? Fíjense que se forma un triángulo rectángulo aquí de 3 metros y 1.25. Estamos este ángulo de aquí. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto opuesto y el de adyacente? Tangente. Tangente de ese ángulo, cateto opuesto, sobre hipotenusa. El ángulo es la función inversa de la tangente o arcotangente de 1.25 entre 3. ¿Cuánto es eso, chicos? 22.6. Otra vez 22.6 grados. Bien, con eso ya podemos analizar el equilibrio de los nodos. Empecemos. Suma de fuerzas en X igual a 0. En X tenemos menos 48 kilonewtons menos FBAX, que sería FBA coseno de 22.6 grados, igual con 0. Muy bien, de aquí podemos despejar FBA, que va a ser igual a menos 48, ¿sí? Lo pasamos al otro lado, perdón, más, entre menos coseno de 22.6. Eso sería, muchachos, la fuerza BA. Perdón, aquí es más 48. Más 48 sería menos 48 aquí. Ok, sería una reacción positiva. ¿Cuánto nos da, chicos? 48 entre coseno de 22.6. $52. 52.
52 kilonewtons. Positivo quiere decir que la fuerza va en el sentido que la propusimos. Bien, terminamos con esa fuerza en esa dirección. Vamos a ver qué pasa con la dirección en Y. Ahora analicemos la dirección vertical. Suma de fuerzas en Y igual con 0. ¿Qué fuerzas actúan en Y, chicos? Hacia arriba los 84 kilonewtons. Y la componente en Y de F a C. F a C que no lo tenemos. Va todo vertical. Y la componente de FBA, que va a ser FBA por el seno de 22.6. Todo esto tiene que ser igual a 0. Fíjense que la única incógnita va a ser F a C. Hagamos con mucho cuidado los cálculos. Tenemos 84 menos F a C menos, ya sabemos que FBA vale 52, seno de 22.6. ¿Ok? Veamos. Nos da 20. 84 menos FAC menos 20. FAC, si lo despejamos, sería 64 kilonewtons. Bien, ya tenemos las primeras dos fuerzas sobre la barra B y sobre la barra AC. Nos pasamos a otra barra, chicos. ¿Qué nodo quieren analizar, el B o el C? El C. Nodo C. Vámonos al nodo C. Vamos a dibujar el nodo C aquí y dibujemos las fuerzas que actúan sobre esa barra. Una fuerza horizontal hacia acá de 48 kilonewtons. Ok, ya tenemos la fuerza de la barra AC que sí va hacia abajo. Entonces sobre esta barra debe ir hacia arriba. Y ese FAC ya sabemos que es 64 kilonewtons. Debe ir en sentido opuesto. Muy bien. Ahora nos falta plasmar la última barra que no tenemos. La última barra la voy a colocar también saliendo, que va a ser la fuerza de la barra BC. ¿Okay? Y nos falta este ángulo para poder calcular su inclinación. Entonces, tenemos un pequeño triángulo ahí. Si lo analizamos, tenemos 4 metros de altura. No, sería mejor visualizarlo así. 4 metros de altura y 3 metros de ancho. Este es el ángulo que necesitamos. Nuevamente podríamos realizarlo con la función tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el ángulo, muchachos, que se forma de esta relación de lados? 53.1. 53.1 grados. Bien, con eso determinemos, muchachos, el equilibrio de fuerzas. Vamos a empezar a plantear suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a 0. En X tenemos menos 48 kilonewtons. Para esta parte le pusimos menos FBC en X, que no la conocemos, FBC por coseno de 53.1 grados. Bien, con eso ya podemos calcular la fuerza de la barra que nos falta, que va a ser menos 48 entre el coseno de 53.1. Nos va a dar una cantidad negativa, quiere decir que va en sentido contrario. 48 entre coseno de 53.1. Nos da 80 menos 80 kilonewtons. Bien, no va hacia arriba, tendremos que dibujarla hacia abajo. Ya sabemos que va a ir en sentido opuesto a como lo propusimos. Bien, la última ecuación
ya no deberíamos generarla, pero vamos a probarla para tratar de verificar si logramos el equilibrio de las barras, ¿no? Vamos a ver si tenemos mayor precisión en este caso. Veamos qué pasa en Y. Tendríamos los 64 kilonewtons hacia arriba. Va hacia abajo la fuerza que vamos a calcular. Sería menos 80 por el seno de 53.1 grados igual a 0. Verifiquemos si se acerca mucho mejor a 0. De 64 menos 80 por seno de 53.1. O sea, un poquito mejor. 0.025 es aproximadamente igual a 0. Sí, ¿verdad? Se acerca mucho mejor. Muy bien. Pues analizamos solamente con estos dos la armadura. Nos faltaría el nodo B, pero ya tenemos todas las barras. ¿Qué pasaría en el nodo B si quisiéramos probar el equilibrio ahí? ¿Qué nos debería dar en todas las ecuaciones, chicos? ¿Cuánto nos debería dar, muchachos, el análisis del nodo B? Ya tenemos todas las fuerzas en las barras. Cero, es correcto. Si todos nuestros cálculos están correctos, en ese nodo nos deben dar todas las barras, la resultante igual a 0. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta del método de nodos hasta aquí, de lo que llevamos? Es un método sencillo, se aplica solamente de armaduras pequeñas con 3, 4, 5 nodos. Es recomendable para este tipo de situaciones. Si tuviéramos muchos más nodos, pues existen otros medios para analizar armaduras. Pero cuando son pequeñitas, este nodo es muy simple y basta con aplicar equilibrio de fuerzas en cada nodo. ¿Vamos bien, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Perfecto. ¿Les parece si ustedes intentan plantear un caso? Ustedes trabajar con uno de los casos que vamos a analizar con el método de nodos. Chicos, ¿puedo presentar el nuevo caso o me espero a que termine de tomar nota? ¿Vamos bien? No se espera que termine de tomar Ok, nota, profe. esperamos, no hay problema. Muy bien. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Perfecto. Vamos a analizar un caso que pueda ser adecuado con el método de nodos. Déjenme buscar un caso pequeñito para que podamos analizarlo con el método de nodos. Ok. Yo creo que este va a ser adecuado. Miren, en la pantalla pueden observar una armadura cuadrada
que tiene 24 pies de longitud y 6.4 pies de altura. Fíjense, muchachos, que aunque se ve más compleja de las anteriores, hay algo interesante. Es simétrica. Tenemos un kip, 1000 libras aplicadas sobre el nodo A, un kip aplicado sobre el nodo C, 4 kips, 4000 libras sobre el apoyo B y 2400 libras, 2.4 kips, sobre el punto E. ¿Ok? Queremos determinar la fuerza sobre cada uno de los elementos de esta armadura. Les comparto esta circunstancia de la simetría porque es muy probable que la fuerza que generemos sobre la barra AB sea idéntica a la fuerza de la barra BC. ¿Están de acuerdo, chicos? Por la simetría que tiene, no puede ser de otra manera. Y así, la fuerza de la barra DB seguramente va a ser idéntica que la fuerza de la barra BF. La fuerza de la barra DE es muy probable, casi seguro, que va a ser idéntica al de la EF. Y finalmente, muchachos, esta fuerza de la barra DA es idéntica que la fuerza de la barra CF. Es decir, bastará con calcular la mitad de las nodos y obtendríamos el total. Aprovecharíamos la simetría. No tendría caso analizar todos los nodos. Entonces, ¿con cuántos nodos, a pesar de que se ve más grande que los casos anteriores, sería suficiente realizar el análisis, muchachos? ¿Cuántos nodos bastaría con analizar? Un nodo sería este, ¿verdad? F y B, ¿no? Y pudiera ser este o pudiera ser este de acá. Ujú. Ya tendrían ustedes esta barra, esta barra, esta barra y esta barra, que son exactamente las barras iniciales. Y las otras esperaríamos que sean equivalentes. Entonces, aunque se ve más larga, es exactamente el mismo proceso que lo que hicimos hace un momento. Vamos a hacer el equilibrio de fuerzas juntos y después los dejo analizando las fuerzas en los apoyos. ¿Está bien? Bien, vamos a ver. Vamos a determinar el equilibrio externo y de ahí, muchachos, pedirles que ustedes determinen las fuerzas en cada una de las barras. Ok. Bien. ¿Comenzamos, chicos? Sobre el equilibrio y ustedes después analizan el equilibrio interno. Veamos. Empecemos con la suma de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas actúan sobre Y, chicos? Aquí tenemos una fuerza vertical y acá también. Aquí aparte vamos a tener una fuerza horizontal. ¿Están de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos en Y? Tenemos menos un kip, menos 4 kip, menos otro kip del lado derecho, 2.4 kips en la parte inferior y dos fuerzas verticales, F de Y y FFY. ¿Están de acuerdo? Lo que nos indicaría es que la suma de las dos nos daría 4, 5, 6, 8.4 kips. Bien. Suma de fuerzas en X, muchachos. ¿Qué fuerzas actúan en dirección horizontal? Nada más F de X. F de X. En ese caso sería 0. No tenemos fuerzas horizontales. Y bastaría con hacer un momento. ¿Qué les parece si analicemos suma de momentos en el punto F?
¿Quién genera momento respecto a ese punto F? Tenemos momento de la fuerza F de Y, que actúa a 24 pies. ¿Momento positivo o negativo, chicos? Negativo. Negativo, porque va a favor de las manecillas del reloj. Tenemos momento de la fuerza de un kip, la que está más a la derecha, que actúa también a 24 pies. Momento positivo o negativo. Positivo. Positivo, va en contra de las manecillas del reloj. Más, pasémonos a la de 4 kips. La fuerza de 4 kips que actúa a 12 pies. Momento positivo o negativo. Positivo. También positivo. Y lo mismo va a ser con la fuerza de 2.4. Va a ser 2.4 por 12 pies. Y la última fuerza, chicas, ¿genera momento? No. No. Su brazo de palanca es cero. Lo voy a colocar nada más para que no se nos olvide. Sería un kip que está actuando a cero. Muy bien. Ahí tenemos ya, muchachos, todas las fuerzas. Solamente tenemos una incógnita, ¿no? Que es la fuerza F de Y. Vamos a hacer las operaciones. Menos 24 F de Y más 24 más 48. 12 por 4 son 48. Más 12 por 2.4. Nos da 28.8. Y listo, ¿verdad? El último da 0. Bien. F de Y. En total va a ser 24 más 48 más 28.8 menos 100.8 kips entre menos 24. Aproximadamente 4.2 kips. Positivo quiere decir que va hacia arriba. Oigan, ¿y cuánto vale entonces la reacción del otro lado? Si quedamos que era simétrica. ¿Cuánto vale FFY? Debe también valer 4.2, ¿no? Vamos a comprobarlo aquí. Va a ser 8.4 menos 4.2. También nos da 4.2 kips. Es correcto, es simétrico. Terminamos. Terminamos con el equilibrio interno. Ahora lo que tendríamos que hacer, muchachos, es pasarnos al equilibrio de cada uno de los nodos. Comiencen con este punto. ¿Sí? Ya saben que esta fuerza es de 4.2 kips. Y queremos, muchachos, determinar la fuerza sobre las 3 barras siguientes. ¿Ok? Pueden comenzar y ahorita lo revisamos. Muchachos, mientras están calculando, para el último reto, ¿desean que generemos nuevos equipos o prefieren trabajar con los equipos que ya han venido trabajando? Con los mismos, prof. Con los mismos. Ok. Bien. Ahorita
me paso a su curso en Canvas, les adelanto. El último reto en lo que se basa es identificar una armadura en alguna bodega, en algún puente que ustedes quieran analizar y determinar las fuerzas que se generan sobre esos elementos. Obviamente vamos a estimar las fuerzas, vamos a tratar de calcular las fuerzas que actúan sobre cada uno de los elementos y tratar de generar el análisis de una armadura. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña? Eso lo van a definir ustedes. Les recomiendo que traten de generar una armadura de no más de 20, 25 elementos, porque si no se vuelve un análisis muy grande. Su reto es adoptar una armadura, ya sea de un techo, de una bodega, de un puente, y determinar las fuerzas sobre cada uno de los, es repetir cada uno de estos elementos que acabamos de hacer y determinar sus fuerzas. Ya con esto ya lo pudiéramos analizar. No quería platicarles del reto hasta que no viéramos de qué se trataba el método de nodos. ¿Está bien, chicos? Para la séptima zona militar. Pero ¿Ok? ¿Cómo van, chicos? ¿Pudieron lograr el nodo A, chicos? ¿Se dieron cuenta que había muchas incógnitas? ¿Cuántas incógnitas había en el nodo D, muchachos? Encontraron este como incógnita, este también y este también, ¿verdad? Tenían 3 incógnitas y 2 ecuaciones. A lo mejor de alguna de ellas ya pudieron calcular el equilibrio. ¿Llegaron a alguna fuerza, muchachos?
Ok. ¿Cómo les fue, chicos? Ricardo, Rafa, Luis, Yo no lo pude completar, profe. todavía no. Luis, Marcial, Ale, Todavía no terminó tampoco, profe. todavía no. No, prof, todavía no. Un segundo. Ok. Les voy a compartir el caso. Profe, ¿sí apuntó las asistencias? Sí, sí, ya las tengo. Ok, gracias. Sí, de nada, Rafa. Muy bien. Para los que se tengan que retirar, eh, vamos a concluir el ejercicio de la próxima clase para checar las fuerzas en cada una de las barras. Y nada más recordarles, ya pueden ustedes realizar la actividad de ejercicios de nodos. Está activa hasta el próximo jueves, perdón, para que puedan ustedes tener espacio. Les quiero pedir también de favor, vamos a empezar a trabajar por equipos en el último reto de nuestro curso. El reto se trata de diseñar y analizar una armadura. Lo que tienen que hacer básicamente es buscar una armadura de un puente, de un juego, de un techo, de alguna bodega que ustedes quieran analizar, estimar las cargas que habría sobre los nodos de esa armadura y obtener el análisis de cada una de las barras. Es un proceso sencillo, pero dependiendo del tamaño que ustedes generen, pues requiere tiempo para analizarlo. Esta actividad la vamos a ir desarrollando en esta semana y máximo la última sesión de clases. La última sesión de nuestra clase es por el 16-17 de noviembre. ¿Por qué? Porque nuestro examen final es el 20 de noviembre. La última clase se dedica a nuestro examen final. Entonces, previo a eso sería la última sesión donde podríamos entregar, que es el 16 o 17 de noviembre. Tómenlo en cuenta para que lo vayan haciendo con tiempo. No es un proyecto complicado, sí requiere un poquito de tiempo para poder dedicar el análisis y sobre todo que ustedes identifiquen una armadura en algún lugar que a ustedes les interese, que les permita analizar el sistema completo. ¿Ok? Bueno, chicos, si no tienen alguna pregunta, nos vemos el próximo viernes, primeramente Dios, trabajando en otro método diferente que nos va a permitir. Vamos a concluir este caso, por favor, recuérdenmelo, para poder completarlo y analizar un método que nos va a ayudar a estudiar armaduras mucho más grandes. ¿Está bien? Que esté muy bien, chicos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe. Nos vemos. Que descansen, Aaron. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, Marcial. Nos vemos, Luis. Adiós. Una pregunta. Bye, Alicia. entramos de agrado. Entonces es la actividad que se llama método de nodos, ¿no? Actividad de método de nodos son ejercicios, 1 o 2 casos como los que acabamos de ver, pero ya los pueden practicar. ¿Qué era lo que me comentabas, no, Luis? Sí.
No, era eso, profe, nada más era esa duda y entonces nuestro proyecto para el 16 viernes. Sí, el último día de clases, que es el viernes 16. Bueno, es la siguiente semana, ¿no? Ya el siguiente siguiente semana. de este viernes en 8. Es correcto. Vale, profe. Muchas Estés gracias. muy bien, Luis. Cuídese. Hasta luego. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Se me complicó subir la actividad para la que estaba planeada para el día de ayer a las 10 de la noche. Pensé que estaba abierta para más tarde. Ok, perfecto. Para Gracias. mañana, para el jueves, perdón, para que no tengan problema. Ok, muchísimas gracias, profe. Sí, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego, bye.